Buenos días, buenas tardes para todos, hermanos y hermanas. De nuevo entre ustedes en este programa, una liturgia para la vida. Nos encontramos en la semana 32, la recta final de este año litúrgico. Y aquí, en este domingo 32, tenemos que recordar que el Señor está precisamente dando instrucciones o enseñanzas a sus discípulos. A tal grado que oímos anteriormente que Jesús andaba por las orillas porque no quería que lo perturbaran en esta tarea y se distrajera, vamos a decirlo así, en esta enseñanza. Ahora, en este domingo 32, como también en los anteriores y entre semana, hemos visto que se están presentando los enemigos del Señor, a tal grado que lo van a ir empujando a presentarse ante los jueces, el Sanedrín, que va a deliberar precisamente su muerte. Esta muerte queda bastante reservada allá atrás de este año civil que fue en la Semana Santa. El Viernes Santo, sábado y domingo de resurrección. Ahora vamos a estar viendo con este final del año, por un lado, la ascensión a la derecha del Padre, más enfáticamente va a ser el juez de vivos y muertos, que va a tener este tinte allá dentro de 15 días con la celebración de Cristo Rey. ¿Qué nos quiere decir o enseñanza todavía nosotros también que termina este año? ¿Qué enseñanza es? Primero, contextualizar la primera lectura. Eliseo, descendiente de fe, claro, de Elías. Eliseo está huyendo de Jezabel, reina pagana, que ha introducido un culto pagano de un dios falso llamado Baal, que quiere decir más bien el dios, entre comillas, del panteón. Eliseo anda huyendo con esta persecución que no solamente incluiría la cárcel, sino su muerte. Y en estas andanzas de su exilio, de su huida, se topa con esta viuda. ¿Qué nos está leyendo la primera lectura? Recordando que esta viuda está juntando leños para hacer un pan. Se le encuentra el profeta y le dice: tráeme agua y después hazme un pan para que coma. Y ella le responde: por tu Dios, que solamente me queda un puño de harina y una cuanta aceite para hacer un pan y moriremos. El profeta le dice: haz todo lo que dices,
pero primero para mí, después para ti y después para tu hijo. Porque así dice el Señor, no faltará harina y aceite, consecuentemente, para que sigas adelante, puesto que había, lo remarca al final, que vino la lluvia, previamente, consecuentemente, había la sequía. Ahora, aquí hay que detenernos más en el hecho milagroso, en lo que esto significa. O sea, ir más allá del signo, de lo real y de lo que vemos. Y es aquí primero, Dios favorece, ayuda, cuida, protege al desvalido, la viuda y su hijo. Ahora, por otro lado también no hay que negar que tras este y con este milagro enfatiza el ministerio, tarea, misión del Dios verdadero, el Dios de Israel, el de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso tiene sentido. Ahora, vámonos al Evangelio. El Evangelio ahora nos está presentando más centralmente la limosna, pero también no se niega, primer momento del Evangelio, lo que comentaba, que viene siendo los enemigos del Señor, que en este caso son los fariseos, que viven, sacerdotes por otro lado, que viven egoístamente, para sí a costa del otro, o de las viudas, que es precisamente el juicio riguroso. Esto va directamente para nosotros, los padres y presbíteros, que muchas de las ocasiones, con grande tristeza, diría el Santo Padre, podemos decirlo, que entre nosotros todavía hay estos hermanos en el ministerio que precisamente abusamos de esta actitud desinteresada y generosa que nos brindan algunos de ustedes. Ahora, vayámonos a la limosna. La limosna viene siendo aquella que uno da sin recibir recompensa. Hay tres clases precisamente de esta ayuda, que en sí la está dando la viuda en limosna al templo. Limosna es aquello que yo doy sin recibir recompensa. Nos va a decir el Señor en otro momento, ya se te dará cuando resuciten los justos. Ahora, vámonos a la caridad, otra manera de ayudar. Esta manera de caridad viene etimológicamente de la raíz que a veces no concuerda con el castellano, que viene siendo amor. Aquello que yo brindo con amor al desamparado, ya sea por enfermedad, por pobreza, por indigencia, por ancianidad, etc. Ahora aquí también
hay que hacer un acotamiento o una ampliación de que yo voy a brindar esta ayuda al necesitado no por cuestión humana u humanismo. Las clásicas ONGs que por ahí hay, que son precisamente loables, pero ellas, asociaciones, dígase, vamos a poner el DIF u otra cosa gubernamental o estatal o federal, como también industrial o comerciante, como vienen siendo el Club de Leones, el Club Rotario, etcétera. Entonces, y también las ONGs que hacen por cuestión humana. PAN, por ahí hay una asociación, PAN para el Mundo, Médicos Sin Fronteras, y así podríamos decir también las casas y etcétera. Entonces, estas son por humanidad, mas no por amor. Ese amor lo vemos bastante claro en el juicio final. Posiblemente será esto el día de Cristo Rey. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Enfermo, en la cárcel, etc. Y cuando te vimos hambriento, sediento en la cárcel y te asistimos. Y el Señor lo dice claro, las veces que hiciste con ellos, a mí me lo hiciste, y las veces que no hiciste, tampoco me lo hiciste a mí. Aquí está claro. Vayámonos ahora al tercer momento de ayuda, que viene siendo el diezmo. El diezmo en sí es una actitud muy antigua desde el tiempo antes del Señor. Y lo vemos en el tiempo del Señor. A tal grado que este diezmo tenía como finalidad ayudar a los sacerdotes y levitas, porque ellos no tenían precisamente ayuda directa ni posesiones. Y a través de este diezmo semanal se ayudaba precisamente a estos, a sus familias, no se niegue, también. Actualmente, en nuestra iglesia cristiana y católica, ojo, está el diezmo, que se hace, se pide, se motiva para que se dé entre la última quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre. Todos los bautizados y creyentes están obligados en conciencia a dar este diezmo. ¿En qué consiste? Un poco más llevadero. No es al mes, sino al año. Cada año, en esta temporada, máxime el mes de enero, tras un sobrecito que se entrega o se pide en la parroquia, allí yo deposito en conciencia mi día o mi paga, dinero, de un día por los ministros y ministras, que ahora son muchos entre nosotros, para ayudarles en sus necesidades,
Pero aquí se amplía. No solamente ya son los ministros y ministras, sino también es para aquellos fenómenos meteorológicos que nos aquejan aquí, allá y acullá. De allí se toma. Pero lo primero es para los ministros y de vida consagrada. Los que reciban menos de un salario mínimo, lo que sea su voluntad, en un sobrecito se depositará en las alcancías o en la parroquia o en la hora de ofrenda tras este sobrecito. Entonces, aquí está la enseñanza de la limosna que da aquella viuda. Esta ha dado más de lo que tenía. Entonces, aquí pues una buena lección actual para nosotros. A través de una limosna, aquello que doy con generosidad sin recibir por ello nada a cambio. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estábamos comentando el Evangelio de esta semana, del domingo 32, como comentábamos, es la recta final del año litúrgico. Y también comentábamos que el Señor le está dando lecciones a sus discípulos. Y también se están presentando los enemigos acérrimos del Señor, que precisamente lo van a llevar al juicio en el Sanedrín, donde lo condenan a muerte. ¿Qué también pudiéramos agregar de este comentario anterior acerca de la limosna, acerca de la caridad y acerca del diezmo, que son características bastante buenas y hay que aclararlas y definirlas para cómo poder nosotros brindar también esta ayuda a través de limosnas, caridades y diezmos a los de nuestra iglesia, no solamente a los maestros o ministros de la iglesia. Aquí también hay que tener en cuenta que la palabra de Dios también nos ilumina más acerca de estas caridades a los necesitados que vienen siendo nuestros padres. Dice en la Escritura que todo aquello que haga uno por su padre y madre, aquí en el caminar de la vida, vamos a obtener la recompensa. La otra idea bastante buena de lo que estamos hablando, de estas limosnas, caridades y diezmos, viene siendo estas atenúan, minimizan y hasta borran los pecados que nosotros hayamos cometido. De ahí que la invitación que siempre se hace en las exequias de los difuntos, cuerpo presente o 9 días, muy propagado por estas tierras. Se agrega también por esta ciudad los 40 días, 7 meses, 9 meses, un año
de partir de entre nosotros aquella persona. Decíamos, valga decir, el 2 de noviembre pasado, que nosotros por caridad hacemos por ellas estas ayudas, sin negar también la otra parte de rezos y la otra parte de ayunos por ellos. Pero no se nos olvide también, y a veces se logra poner como penitencia a los penitentes consecuentemente que hagan estas caridades para que se atenúen aquellos pecados bastante graves, mortales, o que nos llevan a la muerte eterna. Es bueno aclararlo para que precisamente, aprovechando este evangelio, lo tengamos más claramente entendido y nos ayude precisamente en todo ello. Vamos a hacer otro pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos, hermanos, hermanas, en este siguiente segmento, una liturgia para la vida. Ahora vamos a ver las papeletas que tenemos para ampliar precisamente en la liturgia que cuando asistimos a las celebraciones les debemos de tener bastante presente y ante todo, tras ello y con ello, tener y entender su significado, ya que siempre es participar activamente, conscientemente y provechosamente en la liturgia. Y esto nos ayudaría bastante. Número 1. Historia. El misterio pascual en la Constitución del Concilio Vaticano II, este Sagrado Concilio se reduce a un hecho de un día especial en el calendario. Respuesta. Es un hecho teológico con modalidad litúrgica. El misterio pascual. Misterio pascual, la Pascua, el Trido Pascual, que viene siendo lo central de la Semana Santa. Viernes, muerte, redención, sepultura, domingo, resurrección. Lo vivimos precisamente en todas y cada una de las celebraciones. Inclusive en la Eucaristía a veces se toma bastante ligero que en ella celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Número 2. Teología. ¿En qué carta San Pablo habla del pan que partimos y del cáliz de bendición que bendecimos? En la carta a los Corintios, que es precisamente donde allí se da la idea de los ágapes, o sea, aquella festividad que hacían ellos de compartir con todos, entre ellos, ciertísimamente, los más necesitados. Pero también Pablo les arremete diciéndoles que eso a veces se ha desbordado del original.
Pues ahora, mientras que unos comen, otros pasan hambres, y también les habla que no tienen casa o lugar para emborracharse. Los ágapes, comida en aquel entonces, diríamos hoy, de traje, que después se pasaría al banquete de la fracción del pan. Número 3. Magisterio. ¿Para quién se debe promover con diligencia un conocimiento más profundo de los salmos? Respuesta. El clero. El clero, por ahí oímos quizás nosotros la liturgia de las horas, que desde el diácono más la vida consagrada, incluyendo las religiosas, presbíteros y obispos, tenemos aquello que en otro momento se llamaba el breviario o liturgia de las horas. Hoy, que en diferentes horas del día, ante todo la mañana, con el laudes, en la tarde, las vísperas, tenemos nosotros que rezar, sin negar otra tercera parte, el oficio de lecturas. En ellas están priorizadamente los salmos, que son 150. Vámonos a los signos. ¿Qué debe y significa la palabra griega canon? Regla. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ahorita el canon romano. Se utiliza mucho la palabra actualmente. Pero esto tiene más amplitud. Por ejemplo, viene siendo los libros canónicos de la Biblia. Son aquellos 73 en la Biblia católica, 70 libros que están en la Biblia. Y que canon quiere decir los que sí entraron en la Biblia. Y están los que no entraron, que precisamente vienen siendo aquellos que por ahí se conocen más popularmente con el nombre de apócrifos. Evangelios, lo más conocido por ahí que encontramos, evangelios apócrifos, o sea, los que ya no entraron en la Biblia. Los únicos que entraron fueron 4, que viene siendo Mateo, Lucas y Marcos, sinópticos, y Juan Evangelista. Número 5. Celebración. ¿En qué plegaria eucarística está? Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Respuesta. En la plegaria eucarística quinta. Aquí, ¿qué tenemos que aclarar? Que desde el concilio se comenzó a abrir bastantes plegarias eucarísticas para que precisamente tuviéramos nosotros varias plegarias que se dicen después del santo, varias plegarias eucarísticas que vienen siendo primeramente 4, las ordinarias. Luego hay precisamente 5 situaciones especiales.
Luego vienen 2 en razón plegarias de reconciliación y 3 para los niños y niñas que también lo debemos de hacer la Eucaristía pues más amena y no estar con la más breve y darle desafortunadamente mucha importancia a veces al sacramento, que se convierte todo en un show, y la palabra de Dios bastante minimizada, y máxime todavía la Eucaristía. El centro siempre es la Eucaristía. Y el mismo concilio nos dice, es el centro y culmen de la vida cristiana. Y dentro de ella se desarrollan los sacramentos y los sacramentales, que viene siendo las bodas, 15 años, matrimonios, exequias, confirmación y también bautismos. Pero siempre tiene la prioridad la Eucaristía que el sacramento. El sacramento ayuda a comprender la Eucaristía. Número 5 y final. Derecho y otros. Por medio de que se hace notar la presencia del Santísimo en el sagrario. Uno es el sagrario, aquella casita que tiene generalmente a veces una cortinilla en el centro del altar, al fondo, o en el altar mayor. Lo más loable sea que haya una capilla especial para orar, aparte de las celebraciones. La otra seña de la presencia del Señor viene siendo una lámpara, una lámpara, una lámpara, generalmente alimentada con aceite, que estará día y noche a un lado del sagrario, y que eso nos indica que allí está reservada la comunión eucarística que se va a utilizar después tanto para la adoración como para los enfermos que no llegaron a la Eucaristía, y se amplía también a los privados de su libertad. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida, y ahora vamos a entrar al santoral de esta semana. El día 9 de noviembre tenemos la dedicación a la basílica conocida muy popularmente en Roma como Basílica de Letrán. Esta celebración se conserva en el nuevo calendario la categoría de fiesta, ya que se trata de la Catedral de Roma, cabeza de todas las iglesias. Se denomina Urbis et Orbis para la ciudad y para el mundo. En el ambiente ecuménico moderno, el título que también le atribuye el martirologio romano, la madre de todas las iglesias, parece más apropiado para la iglesia de Jerusalén. La iglesia, situada en la antigua propiedad de los lateranos,
y donde se encuentra la Dome Fauste, es decir, la residencia de la mujer de Constantino. Recibió también el nombre de Basílica Constantiniana, ya que fue el emperador quien hizo donación del mencionado palacio al Papa Melquiades. Se la denomina también Basílica del Salvador, a causa de su primer título. Más tarde, también se dedicó a San Juan. Vale lo mismo que para el Bautista como para el Evangelista. Ignoramos la fecha de la primitiva dedicación, que debió tener lugar hacia los años 324. Los calendarios romanos, a partir del siglo XI, la celebran el día de hoy. Día 10 de noviembre. Celebramos en nuestra iglesia cristiana y católica a San León Magno, Papa y doctor de la iglesia. De origen toscano, León Magno o el Grande, en los años muy probablemente en el 461, fecha en que parte de este mundo. Romano, por educación y mentalidad. Fue el primero como hombre de la iglesia y después como papa en los años 440 al 61. Su pontificado se puede dividir en dos periodos. El primero, su enfrentamiento directo contra las herejías de su tiempo, como son los maniqueos. Más tarde, defiende el dogma de la encarnación, finalmente contra los arrianos. En el Concilio de Calcedonia, en el 451. Su labor de pontífice en una serie de iniciativas que le hacen ser el papa más importante del siglo V, porque aplica medidas doctrinales, litúrgicas, como también un sacramentario llamado precisamente leoniano, sin también dejar por un lado las medidas políticas. Destaca su actividad literaria y oratoria, ya que deja 96 sermones, más de 173 cartas. La obra de conjunto más firme y duradera de este pontífice fue su conciencia de sucesor de Pedro. Sus legados, leídos en el concilio de Calcedonia, exponía que Jesucristo es uno en persona, en el que las dos naturalezas, la divina y la humana, están permanentemente unidas, sin confusión ni mezcla. Todos concluyeron: Pedro, hablado por León, muere el 10 de noviembre del año 461, declarado doctor de la Iglesia en 1754. El día
11 de noviembre, San Martín de Tours, mejor conocido como San Martín Caballero. ¿Qué decimos de este santo, San Martín de Tours? Decimos precisamente que nace hoy Hungría, soldado e hijo de soldado. Trató de hacerse cristiano desde joven, ingresando al catecumenado. Llegó a la convicción de que su compromiso con Cristo le impedía seguir en la milicia. Después de una protesta al servicio militar, algo que podría interpretarse como la primera objeción de conciencia, fue encarcelado para ser después absuelto sin cargos. En el año 334, la entrega de la mitad de su capa a un mendigo en las puertas de la salida de su prisión. Reconocemos esta actitud en las imágenes que por ahí tenemos de él. En el 337 recibe el bautismo, después de 6 años de catecúmeno. En el 371 fue elegido obispo de Tours. Experimentó una vida errante por varias regiones en Europa. Durante estos años trató de conciliar la vida eremítica con la evangelización en medios rurales. Como obispo de Tours, hizo compatible su vida de monje con la actividad pastoral. Fundó monasterios y se entregó de lleno a la evangelización del mundo rural. La instrucción religiosa, la destrucción de templos y supersticiones paganas, la desmitificación de los árboles sagrados. 25 años de episcopado le acompañaron una fama de obrador de milagros. Muere octogenario el 8 de noviembre del 397. Su vida estuvo presidida por el deseo de asemejarse a Cristo, viviendo para los demás. Su tumba fue un lugar de peregrinación, proclamado patrono de Francia. Su fiesta el 11 de noviembre. Vámonos ahora al 12 de noviembre. San Josafat. ¿Qué decimos de este santo obispo y mártir? 1580, 1623. Afirmador de la fe católica, patrimonio común de todos los cristianos, este arzobispo y mártir nació en Polonia en 1580. Educado en la escuela local, en 1604 ingresa como monje, tomando el nombre de Josafat, ordenado sacerdote y luego abad del monasterio en 1614.
emprendió una campaña de reforma de su mismo monasterio para ser después a trabajar en la unión de los hermanos separados. Para comprender esta labor de este santo mártir, tenemos que conocer su región de obispo. Había 3 iglesias: los católicos latinos, fieles a Roma; los ortodoxos, vinculados y apoyados por Constantinopla y Moscú; y finalmente los católicos de ascendencia griega. En 1617 lanza una campaña de promoción y renovación cristiana, tendente a lograr la unión de todos los cristianos. Se mantuvo firme, defensor de la unión con Roma, sin negar el derecho del clero ortodoxo a sus costumbres y tradiciones locales, en igualdad con las de Roma. En 1595, en la reunión de la iglesia rutena, esta actitud de Josafat provocó una reacción violenta tanto en el poder eclesiástico ortodoxo como en el civil. Los civiles le acusaban de comprometer la paz social. La nobleza y burguesía, apegada al rito nacional, introducción del rito latino, influyeron sobre el pueblo, haciéndoles creer que el arzobispo era un traidor. Así se forma una trama de conspiración contra él. Durante 3 años, 1620-1623, todas estas fuerzas se unieron para terminar en un desenlace final: el asesinato bárbaro realizado por un grupo de fanáticos, instigados por los nobles y disidentes griegos que habían apoyado anteriormente la candidatura de Josafat. Después de haber asistido a los maitines de la catedral, al volver a su casa, cayó bajo los golpes del hacha y espada. Dios esté con ustedes, hijos míos. ¿Por qué hieren a mis siervos? Si tienen algo contra mí, aquí estoy yo. Y antes de morir, ustedes me odian a muerte, y los llevo en mi corazón. Y mi alegría mucho el morir por ustedes. Y así parte el 12 de noviembre de 1623. Finalmente, el día 13, San Leandro. ¿Qué podemos decir de este santo? Obispo, 536 al 601. Hermano de San Isidoro, Fulgencio y Florentina. 4 hermanos santos en la familia. Leandro, monje en Sevilla, fue nombrado arzobispo. Se convirtió en el árbitro de la situación política y religiosa de la época. Lucha contra los arrianos. Pidió ayuda al Papa Gregorio Magno, con quien mantuvo una sólida, cálida amistad. La derrota y la muerte de Hermenegildo
por su padre, llevó aliando al destierro. Participó en el Concilio Tercero de Toledo, 589, mandado a que todos fueran instruidos en la fe católica. Luego vendría la conversión del rey visigodo, obra parte de San Leandro. Retirado de la política, se entregó totalmente a su labor de pastor. De sus obras escritas, solo nos han llegado la carta dirigida a su hermana Florentina, un bello tratado sobre el desprecio del mundo y la entrega a Dios de las vírgenes consagradas. Parte en el año 601. Su fiesta el 27 de febrero. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por este programa que nos ha logrado llegar hacia ustedes, y esperamos que todo ello nos ayude al camino del reino. Muchas gracias, feliz día y tarde para ustedes. Habló el padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco de Asís en San Cristóbal de las Casas. María, la estrella de la evangelización, nos acompañe en este caminar por estas tierras. Buenas tardes, buenos días.